atrás, la consecuencia del pecado y que se extendió a todo el mundo, por consecuencia va a haber una muerte física. Y nosotros como creyentes tenemos que pasar por esa muerte física, a menos que seamos arrebatados por Dios, por Cristo. Pero mientras en Apocalipsis vemos que hay una segunda muerte, que esa muerte las lleva a una condenación eterna a todos los pecadores, nosotros como creyentes ya no vamos a pasar por esa segunda muerte, porque ahora vamos a tener vida y vida en abundancia gracias a Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está hablando en este versículo, que ya no va a haber más condenación, ya no va a haber un juicio eterno en el lago de fuego para todos aquellos que han puesto su confianza y que tienen ahora su identidad en Cristo Jesús. Pero fíjate lo que debemos de recordar. Cuando nuestra identidad está en Cristo, a través de Cristo nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados del pecado de Satanás, del dominio de Satanás. A través de Cristo somos justificados ante Dios. No es que nosotros seamos perfectos y podamos ser justificados por nuestras propias fuerzas ante Dios, sino es gracias a Cristo que esa justificación se hace válida ante Dios con respecto a lo que soy. A través de Cristo hemos sido reconciliados. Acuérdate que todo aquel que está en el pecado y que sigue en la naturaleza del pecado está enemistado con Dios, es enemigo de Dios. Y eso éramos tú y yo antes. Pero gracias a Cristo tú y yo hemos sido reconciliados. A través de Cristo hemos sido santificados. Si Dios es santo, tú y yo debemos de procurar la santidad, pero esa santidad sin Cristo en mi vida no puede ser posible. Porque yo soy una persona pecadora con muchos errores y defectos, pero gracias a Cristo y a través de Él yo soy santificado, tú eres santificado. Y a través de Cristo somos glorificados. Por eso Pablo en este versículo nos dice: ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos somos tú y yo, hermanos. Ya no hay más condenación para nosotros, porque a través de Cristo hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, hemos sido santificados y vamos a ser glorificados. Y tú y yo que andamos ahora conforme a Cristo, la segunda parte de este versículo nos dice: los que ya no andan conforme a la carne. ¿Te acuerdas? En el estudio de nuestra identidad antes de Cristo tocábamos Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 y nos hablaba de las obras de la carne. Todas aquellas personas que su identidad está en la carne, está en el pecado, tienen obras malas. Son adúlteros, borrachos, mentirosos, vanagloriosos. Y hay una lista larga en Gálatas con respecto a todos aquellos que está su identidad en el pecado. Sus frutos son en pecado y son de pecado. Sin embargo, Pablo en este versículo nos dice: los que ya no andan conforme a la carne. Nosotros ya no debemos de estar practicando esas obras que caracterizan, que es el fruto de toda persona que su identidad está en el pecado y está alejada de Cristo. Ahora nosotros que hemos puesto nuestra identidad en Cristo, todas estas obras de la carne ya no tienen que hacerse presente en nuestras vidas. Y Pablo lo dice: los que ya no andan conforme a la carne. Y la tercera parte de este versículo nos dice: sino conforme al Espíritu. Tú y yo ya no seguimos la corriente del pecado, la corriente de todas aquellas personas que están apartadas, que están enemistadas con Dios. Ahora nosotros, tú y yo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido transformados a la identidad de Cristo y ahora podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso
Pablo nos dice al final de este versículo 1, sino conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Nosotros como creyentes debemos de llevar una vida agradable a Dios conforme al Espíritu Santo. No conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras emociones, no conforme a lo que la sociedad demanda de mí, sino conforme a lo que Dios demanda de mí. Y en este versículo podemos aprender que nuestras vidas deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Fíjate lo que nos dice del versículo 2 al versículo 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos en el cual Pablo nos hace ver dos cosas: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia, que es decir, no hay ninguna forma fuera de Cristo, fuera del Espíritu Santo, que tú y yo podamos llegar al Padre. No existe. Ni aun siendo yo una persona con intelecto, con talentos y dones, con habilidades, con dinero, con muchos recursos y muchos bienes, nunca me va a ser suficiente para poder llegar a Dios. Necesito la identidad de Cristo, necesito su Espíritu de vida para que yo pueda acercarme ante Dios. Y también en estos versículos menciona la ley del pecado y de la muerte. La ley es buena, la ley es perfecta, es justa, pero el problema somos tú y yo, que somos imperfectos, que somos pecadores, que somos injustos. Entonces, si tú y yo tratamos de llegar a Dios por medio de la ley, por medio de las obras, vamos a encontrar lo que realmente somos, y que somos personas pecadoras, imperfectas. Y el que tú y yo tratemos de agradar a Dios por medio de la ley significa que estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias habilidades y de nuestros propios talentos. Y si nada bueno hay en mí, nada bueno puedo dar. Y el resultado de ese pensamiento y de esa acción me va a llevar a la muerte. Pero si tú y yo nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, comprendemos lo que es la gracia en nuestras vidas, entonces sí, por medio de Jesucristo, tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero no hay nada más. Y Pablo en estos 3 versículos que leímos nos lo deja bien en claro. Para que la justicia de la ley, porque la ley es buena, la ley es perfecta, pero no se puede cumplir en nosotros porque somos imperfectos y somos injustos y somos malos. La ley es buena, pero gracias a Cristo y gracias al Espíritu Santo y gracias a que tú y yo ahora andamos conforme al Espíritu Santo, esa justicia de la ley, esa perfección de la ley, eso bueno de la ley se puede hacer presente en nuestras vidas. Gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a que tú y yo como creyentes ahora estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y ya no por los deseos de la carne. Por eso nos dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ya no andamos conforme al pecado, conforme a la maldad, conforme a la iniquidad, conforme a todas aquellas cosas que a Dios le desagradan y que alejan a una persona de Dios, sino que ahora estamos conforme al Espíritu Santo.
Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora Él nos guía, nos capacita para poder hacer las cosas bien. Y a partir del versículo 5 podemos ver todas aquellas cosas que la gente que tiene su identidad alejada de Cristo practica. Y es algo que tú y yo ya estudiamos, pero voy a darle lectura. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, en las obras de la carne, en homicidios, en adulterio, en borracheras, en fornicación, todo lo que nos dice la lista en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate el contraste que Pablo nos menciona con respecto a aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y aquellos que siguen todavía en el pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y fíjate qué nos dice en este versículo 9. Pablo nos dice: todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha puesto y tiene la identidad de Cristo en su vida, tiene al Espíritu Santo. Y aquella persona que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios, no es de Cristo. Y en este versículo 9 nos dice: no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Nosotros como creyentes, esto debe de quedar claro en nuestras vidas. Como creyentes, tú y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no por mis emociones, ya no por mis pensamientos, ya no por lo que yo quiero, sino debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Todo aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Pero también recuerda que nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos ha puesto libre albedrío, el poder tomar decisiones propias. Y tú y yo como creyentes tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. A lo mejor muchas veces tomamos mala definición de qué es el bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo se realiza en la vida de todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y es sellado y es marcado por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Aunque vemos que en el libro de Hechos ese sello, ese bautismo se reflejaba en la vida de los creyentes hablando a través de lenguas. Pero no porque una persona o no porque un creyente o alguien que haya puesto su confianza en Cristo y ahora es salvo y ahora es marcado por el Espíritu Santo y es bautizado por el Espíritu Santo, no podemos decir: es que tú no has hablado en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Son cosas que debemos de entender. Todo creyente, toda persona que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, tiene al Espíritu Santo, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa que tiene que ver con nuestro libre albedrío es que como creyentes, tú y yo podemos hacer nuestra voluntad, nuestro pensamiento, o podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Todo aquel que es creyente, pero que es inmaduro todavía y no quiere dejar que el Espíritu Santo tome control de su vida, dirija su vida, guía su vida, va a ser un creyente inmaduro. Pero todo creyente que dispone en su corazón, que dispone en su mente el ser dirigido y el ser guiado por el Espíritu Santo, está creciendo espiritualmente y por ende está siendo lleno del Espíritu Santo. Y cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, suceden cosas increíbles. Y es cuando los dones del Espíritu Santo se manifiestan en la vida del creyente. Y Pablo, de una manera
directa nos llama en este versículo a ser guiados por el Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo nos llene por completo nuestras vidas. Fíjate que nos dice versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es algo que ya hemos tocado. A consecuencia del pecado, toda persona tiene que morir físicamente. Pero físicamente, porque el creyente en espíritu está vivo gracias a Cristo y gracias a que el Espíritu Santo ahora está en nuestras vidas. Versículo 11: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, es decir, en todo el creyente, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es por eso que yo en esta mañana te invito a que sigamos adelante, sigamos confiando en Cristo, pero dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Dejemos que Él tome control de nuestra mente, tome control de nuestro corazón y dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Como creyentes, esto debe de estar presente en nuestras vidas. Ya no a ser guiados por nuestras emociones, ya no a ser guiados por nuestros pensamientos, sino a ser guiados por el Espíritu Santo. Pues ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y fíjate lo que nos dice el versículo 2: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No conforme a las obras, no conforme a lo que yo puedo representar físicamente, porque yo nada soy, sino somos deudores a Cristo. Versículo 13: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Es decir, si seguimos poniendo nuestra identidad en el pecado, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y fíjate lo que Pablo nos dice en este versículo 13: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es una enseñanza que tú y yo como creyentes debemos de tener siempre en la mente, siempre en el corazón, recordarlo. Tú y yo como creyentes nos podemos alejar del pecado, podemos decirle no al pecado, no a la borrachera, no al adulterio, no a la fornicación, no a la inmundicia, no a la idolatría, no a la hechicería, no a sinfín de pecados, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la fuerza y la fortaleza para dejar de hacer el pecado, para dejar de pensar el pecado a través del Espíritu Santo. Por eso, toda persona todo creyente que se deja ser guiado por el Espíritu Santo va a poder dejar el pecado. Pero si tú y yo como creyentes y usamos ese libre albedrío para decirle al Espíritu Santo, no quiero que tú tomes control de mi vida, déjame actuar conforme a mi mente, conforme a lo que yo aprendo, conforme a lo que yo sé y a lo que yo represento, vamos a seguir en pecado y en pecado y en pecado y en pecado. Porque es a través del Espíritu Santo que tenemos el poder, la fuerza para alejarnos de todo pecado. Te leo una vez más lo que nos dice este versículo 13: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso es bien importante que en nuestras vidas dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Y en esta mañana a mí me gustaría que te respondas: ¿estás dejando que el Espíritu Santo guíe tu vida? ¿Estás
dejando que el Espíritu Santo tome control de tu mente, tome control de tu corazón, tome control de tu ser. Pero si tú, querido hermano, sigues en pecado y puedes decir, yo sigo haciendo esto, lo que nos dice en Gálatas con respecto a las obras de la carne en el capítulo 5, entonces tú puedes responderte que no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y yo te invito en esta mañana, hermano, a que tú y yo tomemos fuerza y decidamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, tome control de nuestro ser, tome control de nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia y esa decisión para dejar que en nuestras vidas el Espíritu Santo dirija cada milésima de segundo, cada minuto, nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro decir, nuestro actuar, ser guiados por el Espíritu Santo. Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo van a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Todo creyente que está siendo dirigido por el Espíritu Santo va a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado el pecado y ya no lo practican más. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, todo aquel que ha puesto su identidad en Cristo, ahora está viviendo bajo el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Por eso la enseñanza, y con esto terminamos el estudio de raíces, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo con todo amor. Hay dos maneras de que tú y yo dirijamos nuestro barco. Hay dos maneras de que tú y yo dirijamos nuestras vidas. Tú y yo podemos dirigir nuestra vida conforme a nuestro intelecto, conforme a las habilidades que yo tengo o que tú tienes, a través de tu fuerza, a través de mi fuerza yo puedo dirigir mi vida, a través de tu capacidad y a través de mi capacidad podemos dirigir nuestras vidas. Pero al hacer eso, estamos dependiendo de nosotros mismos. Y yo quiero preguntarte, ¿eres una persona perfecta? ¿Sin errores? ¿Sin equivocaciones? Porque si tú decides dirigir tu vida, porque si yo decido dirigir mi vida conforme a mi capacidad, conforme a mi intelecto,
conforme a lo que yo soy, mi vida va a ir al fracaso. Probablemente puedo tener bienes, puedo tener riquezas, pero mi vida va a ir al fracaso espiritualmente. Pero la segunda opción que tú y yo tenemos es que el que dirija nuestro barco, que el que dirija nuestra vida, sea el Espíritu Santo. Y entonces yo te lo aseguro, porque la Biblia nos lo dice, que vamos de ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y yo, hermano, en esta mañana quiero invitarte a que si no te has puesto a pensar acerca de que tú y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, es un buen momento para que tú y yo decidamos como creyentes ser guiados por el Espíritu Santo. Y si a lo mejor a lo largo de nuestra vida como creyente hemos tenido pruebas y hemos tenido necesidades y hemos tenido enfermedades, y nuestros ojos que deben de estar puestos en Cristo han sido desviados por toda la situación por la cual estamos pasando, yo te invito a que reconsideremos a ser guiados por el Espíritu Santo, aún en medio de nuestra adversidad, aún en medio de nuestro problema. Yo te invito a que reflexionemos respecto a esto, a que tú y yo seamos guiados por el Espíritu Santo. Parte del ayuno, de la semana de ayuno que vamos a estar iniciando el 10 de enero, tiene que ver con eso: pedirle a Dios fuerza, pedirle a Dios que en este año que va a comenzar en unos cuantos días, que mi vida, que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, que nuestra iglesia, Capilla Calvario, Oaxaca, sea guiada por el Espíritu Santo. Pero eso requiere de mí, requiere de ti, requiere de nuestra iglesia, que dejemos de tratar de hacer las cosas conforme a nuestra mente, conforme a nuestro corazón, y lo hagamos conforme a su palabra. Pero eso requiere de mí, eso requiere de ti, eso requiere de la iglesia, que tú y yo aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a que en nuestras vidas tú y yo nos comprometamos a buscar a Dios, a que en nuestras vidas tú y yo nos comprometamos a llevar una vida en santidad, a que tú y yo nos comprometamos a realmente a vivir como un hijo de Dios. Yo te invito que en esta mañana cierres tus ojos y le pidamos a Dios que Él nos enseñe a ser guiados por el Espíritu Santo. Que mi intelecto, que mi pensamiento, que mi voluntad, que lo que yo soy y lo que yo represento no sea nada, no tenga valor en mi vida. Que sea la voluntad de Dios manifestada en la venida de Jesucristo y reflejada a través del Espíritu Santo, el que guíe nuestras vidas, el que guíe nuestras vidas en estos últimos días del año, pero también que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestras vidas para siempre, para gloria y honra de Dios. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y después vamos a entonar un canto, ese canto que tocamos al final de Jesucristo Basta. Lo define todo y lo resume todo. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder seguir avanzando como creyentes. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permites estar aquí, Señor, en un mismo espíritu,
A lo mejor en cuerpos estamos distanciados, estamos separados, pero en espíritu estamos unidos. Gracias al Espíritu Santo. Padre, y en esta hermosa mañana yo te pido que me ayudes a ser guiado por el Espíritu Santo, a reflejar ese fruto del Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, tome el control de mi mente, tome el control de mi corazón, tome el control de mi vida, Señor. Ayúdame a darte lo mejor de mi vida, ayúdame a amarte, ayuda a los hermanos que nos estamos conectando, Señor, a vivir bajo el Espíritu Santo, Padre. Y en esta semana de ayuno y oración que vamos a empezar en enero, podamos conectarnos con tu presencia, podamos ser guiados por el Espíritu Santo para glorificar y exaltar tu nombre y a ser guiados por tu Santo Espíritu, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta, Padre. Yo te pido a que como creyentes, a que nosotros como familia Capilla Calvario Oaxaca aprendamos a depender de ti, aprendamos a depender de tu Santo Espíritu y recordemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, aún en medio de los problemas, aún en medio de la situación por la cual estamos pasando, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de la muerte. Ayúdanos a recordar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo.